Bueno, y como cada semana tenemos una oportunidad preciosa de hacer un recorrido por el arte, por la memoria, por la arquitectura y por nuestro patrimonio junto a Luis Bermendrail, arquitecto que nos acompaña como siempre. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, muy buenos días. ¿Qué tal? Contento también de hablar hoy específicamente de una entidad que, si bien hoy en día existe con otra figura, dejó importantes legados arquitectónicos en varias partes de Chile y también aquí en Concepción, un edificio emblemático que está en pleno centro, pero que a veces quizás no nos damos cuenta de la belleza que tienen este ir y venir diario, cotidiano, de asombrarnos con las formas que tienen algunas estructuras aquí en la ciudad. Oye, a propósito de todo este espacio de cultura, de arquitectura, de patrimonio, ayer también el mismo presidente en este presupuesto del 2024 anunció que en cultura, el aumento del 6,8%, para fortalecer también esta entidad que busca resguardar, cuidar y reconstruir también monumentos en nuestro país. Absolutamente. Qué bueno. Absolutamente es algo necesario. De hecho, hablar de cultura en Chile, si bien hace mucho tiempo, muchos años que tenemos ya un ministerio que partió como el Consejo, que tenemos el Consejo de Monumentos Nacionales, siempre hay que invertir más en eso. Todo lo que conlleva educación, cultura, formación ciudadana y patrimonio es algo fundamental. A pesar que hay gente que no le toma el peso, cree que son cosas innecesarias, pero no, son muy, muy importantes porque los efectos de eso se ven a largo plazo, a mediano plazo, los niños hay que formarlos desde pequeños y creo yo que todo lo que conlleva apoyar el patrimonio es fundamental. Y aquí Por estamos supuesto, por supuesto. Y hoy toca justamente hacer un recorrido por la historia de la Caja de Empleados Públicos y Periodistas. Y periodistas, Mira. justamente. Mira, los periodistas. Estos periodistas. Oye, esta imagen tiene un valor histórico, patrimonial, Absoluta. ¿cierto? Bastante dolor también, Bastante justamente dolor, asociado. o sea, Mire para dónde se va. Para apreciar la imagen. Ya, a ver. Para apreciar la imagen. Fíjense Ahí cómo sí, se ve. tenés Sí. razón. Es de verdad una imagen muy potente, es una imagen realmente fantástica. Claro, muestra un momento crítico de la ciudad de Concepción, pero al mismo tiempo uno puede ver los efectos que tuvo el terremoto de 1939. Esto que estamos viendo acá en la calle Barros Arana, esquina Angol. Oye, perdón, Pleno pero qué centro. increíble porque igual, bueno, cambia la infraestructura, pero Cambia. las consecuencias, por ejemplo, del 2010 fueron muy parecidas. Muy parecidas, cuando los edificios estaban en el suelo, ¿cierto? Lo que pasó con ese lindo edificio de Aurelio Manzano, que colapsó todo su segundo piso. Y en este caso particular se destaca, bueno, la casa Glazner, aparece la casa Siemens y otras Y cosas esos más. eran negocios. Negocios Estamos mirando hacia grandes. Aníbal, como en dirección hacia Aníbal Pinto. En dirección hacia la Aníbal Pinto, plaza. Hacia la plaza, Ya. exactamente. Y aquí en la esquina de Angol con Barros Arana está este edificio que era la casa Gildemeister, que importaba maquinarias, también tenía negocios de harinas relacionados con los molinos. Era otra época, otros rubros. Y ese edificio colapsó con el terremoto y además se incendió. Hubo muchas explosiones en Barros Que Arana. tenía hartas cosas, me imagino ahí. Y el gas también, las conexiones de la época no son las mismas de ahora, todos esos temas que ocurren cuando antiguamente pasaban los terremotos y mucho incendio. Y entonces, después del terremoto de 1939, después de la limpieza, cambia absolutamente todo este sector de Concepción. Se demolieron grandes edificios, se demolieron las ruinas de la casa Gildemeister y comienza a aparecer una nueva arquitectura. Tal como pasó en todas las ciudades afectadas, en Talcahuano, en Cauquenes, en Parral, en Chillán, en San Carlos, la arquitectura moderna comenzó a llegar con fuerza en este eje Barros Arana, de la mano de los grandes almacenes y las grandes tiendas, que comienzan a instalarse y en ese contexto la Caja de Empleados Públicos y Periodistas que se fundó, bueno, la Caja de Empleados Públicos nace el año 1858 y aparecen también la Caja de Empleados Públicos y Periodistas que comienza a establecer sedes en diversas partes del país. ¿Por qué se suman los periodistas? Mira, no tengo muy claro por qué se anclaron los periodistas, porque los periodistas eran empleados particulares, pero también podían imponer en la Caja de Empleados Públicos. Por el rol público que tiene el periodismo. Exactamente, y ¿Puede a partir de esa unión también surgieron cosas muy importantes. Por ejemplo, se fortaleció la Caja de Empleados Públicos y al mismo tiempo permitió la construcción de poblaciones Mira. para los imponentes de la Caja de Empleados Públicos y O Periodistas. sea, hay poblaciones de periodistas. Exactamente. Oh. No hay que vivir ahí, pues todos sapean, todo. De hecho, hay una que es monumento histórico que está en Santiago. Exactamente, y bueno, qué divertido. Y claro, cambia totalmente el panorama de Barros Arana. Guau, Y en esta otra foto, cosa.
esta foto sacada habrán sido 5 o 6 años después del terremoto, aparece el nuevo Barros Arana. Todo lo que ustedes ven aquí existe todavía, solo que este edificio lo revistieron de ese ladrillo falso que a mi juicio no se ve para nada bien porque no junta ni pega con la arquitectura original. Y aquí aparece el nuevo edificio que reemplazó a Gildemeister, que fue la sede, la agencia, como se le llamó, de la Caja Nacional de Empleados Públicos. ¡Guau, gigantes! Un edificio muy grande que tenía locales comerciales en el primer piso, tenía las oficinas de la agencia, un subterráneo con atención dental, médicos y temas de salud principalmente para las imponentes, y todo esto hacia arriba departamentos. ¿Y esto es Angol? Eso es Angol justamente, ahí se ve un carabinero cruzando la calle. Y pasaban autos por Barros. Absolutamente, ¿De blanco, claro. el carabinero? ¡Qué bonito! Sí, y aquí llama la atención la nueva arquitectura, como pueden darse cuenta. Fíjense cómo es el edificio muy alto. De hecho, este edificio fue de los más altos de Concepción. Incluyó ascensor, incluyó varios juegos de escaleras. Era una cosa, pero absolutamente innovadora para la época. El primer piso era mucho más alto. Y fíjense cómo se ve esta ventana que da la vuelta casi completa al edificio. Sigue toda la curvita, que es un recurso que se utilizó muchísimo en esa época para los edificios modernos. Y claro, y todo el perfil de Barros Arana, la nueva casa Gleisner, el nuevo banco, el edificio Pequi. Oye, chiquitito el banco. Es la escala, la fotografía, la perspectiva. Esto todavía sigue siendo década de los 40. De los 40, exactamente. De cara a los 50, porque es un poquito después, ¿cierto? El 41, tú nos decías de ese. El 41, claro, el 41 comienza la construcción del edificio, claro. Y ya esto ya está terminado. Esto ya está terminado, claro. Y se nota como todo este aire moderno que entra también en esta década. Las marquesinas, por ejemplo. Ve cómo está la marquesina de la Caja. Claro. Y al frente tenemos este otro edificio que es de negocio y departamento, que también tiene marquesina. Es que conversan súper bien los dos edificios. Es Sí, una excelente Barcelona. palabra. Pero conversan los edificios. Qué guapos somos, po, si son hermosos. Absolutamente guapos, vanguardistas, modernos, renovados. Sí. Oye, y esto fue, bueno, los 40 de cara a los 50. Tenemos una imagen también de la década de los 80. De los 80 Para ya, que avancemos 80, también y 90. Los Herrera estaban aquí, ¿o no? No estaban en Santiago. Esta foto de los años 80 es súper lindo. bonita porque es de la Universidad del Biobío y uno puede ver de partida cómo se utilizan los departamentos. Fíjense cómo se ve ropa en los balcones. Pues, inevitable, claro. Y claro, pero también aparecen otros detalles del edificio. Fíjense cómo es la gran masa que da la vuelta de Barros Angol. Ajá. La ventana que les dije yo curva. ¿Y qué había muy en bonito. ese espacio? Estos eran locales comerciales. Hermoso. Era parte de los locales. Era parte de los locales, los balcones que también dan la vuelta. ¿Y ese era un Eso es departamento? una cosa, pero que yo Sí. encuentro fascinante. Que la curva respete también el balcón. Absolutamente. Oye, ¿y habrá sido septiembre que tenían la bandera? Porque yo veo como solcito. Posiblemente sea Veo septiembre. Mira qué buen solcito, detalle. como ahí como ropita un poquito más desabrigada. Puede ser esta época. Y fíjate cómo para el lado de Angol, vámonos hacia Angol, Acá. aparece esta ventana alargada que te indica la escalera. Es una ventana. Es una ventana muy, muy alta, vertical. Maravilloso. Cómo aparece este otro cuerpo, ya no curvo, sino totalmente ortogonal. Y aparece otro volumen que se retranquea, se va un poquito para atrás. Ya. Entonces el edificio te muestra estos juegos de volúmenes. Sí. Como que le saco un trocito acá, agrego otro acá arriba, te fijas. Aparecen diferentes juegos en torno a los volúmenes, las ventanas, las rejas. Una obra absolutamente moderna. Y fíjate cómo es la cornisa. Es llana, no Sí. tiene ningún elemento hacia arriba, no tiene ningún techito a dos aguas. Es que en Eso su está por detrás. simpleza es perfecto. Sí. Los arquitectos que trabajaron en esto fueron los arquitectos de la Caja. Se le atribuye a Osvaldo Buccicardi o también a Manuel Valenzuela Garrido. Ahí estamos viendo cuál fue efectivamente el arquitecto que trabajó en esta obra tan particular de Concepción que, de hecho, hay fotografías desde el Cerro Caracol, cuando sacaban fotos postales de la época y tú veías Concepción plano, 2 pisos, qué sé yo, y aparece la masa de Angol con Barros Arana. O sea, una cosa impresionante. Lo bello de la época además es que se veían los edificios mucho más limpios. Sí. Sin tanto letrero gigantografía como vemos ahora, pero Eso tenemos es una cierto. foto de un letrero. Sí, justamente. Esta foto la saqué el año 2011. Quizás no se va a entender muy bien. Esta foto la saqué mientras estaba caminando por Angol y veo que estaban remodelando el edificio para hacer el instituto, para poner los letreros nuevos, y aparece la huella que dice Caja Nacional de Empleados. Ah, claro. Y abajo diría públicos y periodistas, que eso ya claramente no existía. Pero estas letras originalmente eran de bronce. ¿Bronce? Bronce que se incrustaban en las fachadas. Casi todos estos edificios de las cajas o edificios de gobierno utilizaban el bronce. Me acuerdo de las camas de bronce. Oh, Mi abuelita Cajas de tenía bronce. cajas de te apuesto que más de alguno que nos
está viendo hoy día se tiene que haber o quebrado un brazo o algo saltando en esas camas. Es que Era tenían clásico manso accidente resorte. de niño. Tenían manso resorte. Sí, Sí. que se caían y se pegaban con la marquesina de bronce, tate. Y el bronce se utilizaba para todo en la arquitectura, o sea, los pasamanos, las manillas de las puertas, Muy bonito. las manillas de los locales comerciales, las perfilerías o incluso las letras. Si uno va a Santiago al Paseo Bulnes y ves todos los grandes edificios antiguos de los años 40, 50, que son de gobierno, que son de ministerios, o de algunas cajas, como la sede de la Caja de Empleados Públicos, bronce. Bronce, por bronce. todos lados. Es realmente precioso. Bueno, y lamentablemente esto quedó cubierto con los nuevos letreros, pero espero quizás algún día, no sé, ¿Que debajo soñando, que debajo esté y que puedan ser restituidas estas cosas, cosa que uno pueda ver también la historia del edificio. Sería muy bonito. Independiente que no funcione la caja ahí ahora, No, pero por supuesto. La historia. No, y aparte los colores, porque uno ve el edificio hoy en día blanco, pero gran parte, por lo menos la parte del primer piso, no era blanco. Tenía tonos rojizos como ese, que era esa piedra que se utilizaba, era granito o también era tierra de color que se incorporaba a los estucos y que formaba una composición bastante interesante en el edificio. ¿Y cómo está en la actualidad el edificio? El edificio en la actualidad, bueno, pasó varios usos, fue expropiado en los 70s, después en los 80 cambió de cinta a los Ripley en el primer piso, en la esquina acá, que yo me acuerdo de esa tienda Ripley que estaba ahí en la esquina. Después estuvo el Duoc, ahora está el Ayer. Y cuando estuvo el Duoc, en ese plazo en los 90 pasó algo, que el edificio le hicieron esta coronita en la esquina. Ah, claro, que no estaba, ya no es plano. No es plano. Y la cornisa la cambiaron. Y la cornisa también la cambiaron, pasó de ser totalmente sencilla y simple a tener un detalle de relieve, que es como el caché que le dieron Claro. en palabras simples. Fíjate cómo acá desapareció la profundidad, ahora quedó todo con una nueva ampliación, digamos, quedó todo unido. Permanece la ventana vertical y la ventana se alcanza a entender algo, la ventana que da la vuelta completa a la curva. Sí. Y el volumen que había acá tampoco está. No, eso ya lo agregaron otro, entonces ahí cambia un poquito el balance visual del mismo edificio, pero Sigue están los siendo bello balcones. igual. Sigue siendo bello igual. O sea, yo creo que es un edificio que Distinto, llama la atención, claro. es distinto, es una obra que a mi juicio de las más importantes que se construyeron en esta época de cambios. ¿Y tiene subterráneo? Tiene subterráneos. En los subterráneos originalmente estaban las bodegas de los departamentos, estaba el servicio dental, estaba el servicio médico de los imponentes de la caja y además habían otras instalaciones de los mismos locales. Este es el efecto que a mí la esquina curva tiene, que me fascina. Y es cuando Sí. lo ves desde este lado, en este caso por Angol, ¿cierto? Sí, pues. El infinito. Sí, No termina esta esquina. Es precioso eso, es precioso ese efecto. Y estas curvas de Concepción que son tan lindas, por ejemplo, tú vas a Barros con Salas, también hay un edificio curvo, tú vas a la lotería en Colo Colo con Freire, también tiene ese efecto del infinito, de ventanas, de balcones. Si uno va a Chillán, eso es el paraíso, digamos, de este tipo de construcciones. Paraíso de la curva. Somos todas Muchas curvas. Absolutamente. Y en esa época también la Caja comienza a construir diversas poblaciones y diversos conjuntos. En Santiago la Caja es una población muy importante en Ñuñoa, que se llama la población de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas Chile-España, porque está en la avenida Chile-España de Ñuñoa. Eso es lo que es más antiguo, de 1929-30. Pero en el caso de Concepción, después del terremoto del 39, comienza a urbanizarse todo este sector periférico de la ciudad. No sé si alcanzan a identificar cuál sector es. Eso estoy tratando de hacerlo. ¿Es la Universidad de Concepción? Es la Universidad de Concepción, o sea, la universidad estaría allá. Allá, claro. Justamente, este es el hospital, maravilloso hospital regional nuevecito. Y aquí aparece esta avenida actualmente conocida como Roosevelt, que en sus inicios fue conocida como la avenida Universitaria. Y aquí en esta avenida se construyeron 49 casas que formaron parte de la población de empleados públicos y periodistas de Y Concepción. hoy día no están, po. Hoy día están también, po. Están, Sí. algunas están transformadas, pero casi todas se encuentran en un estado bastante... Las calles que dan por Roosevelt hacia la calle, digamos, la calle Exactamente. misma. Nomguén, Roosevelt, McKeever, tienes varias McKeever. calles Son unas casas preciosas, son casas muy lindas. muy lindas. La gente la cuida muchísimo. Es un conjunto residencial que también nos muestra estas nuevas poblaciones que aparecieron. Apareció Lorenzo Arenas, apareció la de los empleados públicos, aparece la población Alessandri en el sector de Chorrillos, muy cerca de lo de Conce. Entonces hay nuevos barrios en la ciudad. Sí, Van y apareciendo. tenemos imágenes de las casas, justamente acá ya nos situamos geográficamente, ¿cierto?, de dónde estamos hablando, pero hay detalles de las viviendas esto al día de hoy. Exactamente, sí. Hay ahora un cafecito, café consentido. sí. Sí, un saludo muy grande a la gente del café que me permitió conocer la casa y nos damos cuenta, claro, de las diferentes tipologías,
cómo entra esta estructura moderna también a lo residencial con esquina curva. Vuelve también. la curva. Vuelve Ahora, la curva. esas dos farmacias que están ahí en la esquina con Roosevelt, cuando uno entra, También son tienen casas. que ir haciendo, sí, también en casas, pero uno tiene que hacer este recorrido, porque no podéis salir para el otro lado. No. Y ahí uno aprovecha de ver esto. Bueno, que es muy bonito. para hacer una farmacia tuvieron que demoler por completo una de estas casas, que eso fue bastante triste. Y fue bien criticado de Sí, en su porque momento. ¿para qué estamos con cosas? Esas farmacias son como modelos tipo que Sí. copy-paste. Pero- de Oye, alguna pero manera- ese ejercicio es bacán. Sí, por eso que de alguna- Vitrinear casas a mí me De encanta. alguna manera conectó a la ciudad o a la ciudadanía con eso, porque muchos entran a la farmacia, obviamente, entran en el auto y para Claro. salir, para volver, tienen que Exacto. pasar por aquí y se conecta de alguna manera. Y lo bonito de esa calle en particular donde está la farmacia y todas las calles en realidad que en dirección al Cerro La Virgen, Urrutia Manzano y varias más, nos encontramos con diferentes obras de arquitectura realmente notables, casas realmente preciosas, que no son parte de este conjunto, pero que igual son muy importantes de destacar. Pasemos a la siguiente para seguir conociendo las casas de la Caja de Empleados Públicos y Periodistas. Si estos son Mira. vistas de calle Roosevelt, fíjense un detalle muy importante, la esquina liberada en las ventanas, las chimeneas, cómo aparece esta cosa de la repetición de la casa, una al lado de la Claro, otra, con similar. jardín, casas Sí. aisladas, no están unidas están una a la pareadas. otra, claro, son casas totalmente, va mostrando una manera diferente de vivir. Casas amplias, por supuesto. Muy grandes. Muy grandes. Mira son- las chimeneas que tienen. Sí, son casas realmente Son una preciosas. belleza. Yo diría que este conjunto en general es una de las piezas más notables, si hablamos de patrimonio urbano en Concepción. Es realmente notable cómo se fue articulando todo este conjunto. Y En tenemos Conce- más, ¿no? Sí, Hay sí, más creo que casas hay para una- que sigamos conociendo. Para ver diferentes manifestaciones. Aparece la ventana circular, Sí. aparece en algunos casos la esquina liberada, el techo con esa teja marsellesa, que es preciosa también esa teja. Y claro, yo creo que es bien interesante hacer el énfasis también de cómo se transformó todo el entorno de la UDECONCE en los años 40. Sin duda. Y de nuevo septiembre. Sí, las fotos las saqué ayer, de hecho. Son Más súper actuales. súper actuales, Oye, pero qué cosa absolutamente más actuales. linda. Y felicitar también a las familias que todavía viven en estas casas porque Sí. las tienen preciosas. Preciosa. Cuidadita. Hay Sí. algunas que tienen negocios, pero la mayoría son casas, Pero las que sí, están por. Claro, y de hecho hay veterinarias, hay oficinas, pero se conserva Sí. se conserva la estructura. Y si empezamos a pensar todo, el Cerro La Virgen, este conjunto, subiendo por Nongué nos encontramos con Lopequén, aparecen cosas bien interesantes de estas nuevas maneras de habitar Concepción. Son nuevos barrios que aparecieron en los años 40. Es verdad. Luis, queremos agradecerte, por supuesto, por estar acá con nosotros, por recordarnos todo esto que sin duda es parte de nuestra historia y que ya lo vemos con otros ojos. Los que nos están viendo ya van a mirar con otro Sí. ojo Sí. cuando La pasen por ciudad. Barros, por ejemplo, donde está este instituto, estas casas también. De hecho, bien interesante el efecto porque, claro, compartí la foto de la caja en particular y la gente empezó a recordar cuando estudió en el Duoc, Por ejemplo. cuando estudió en otro instituto, cuando fue Cermena en los 70 también. Entonces van apareciendo los recuerdos y se va construyendo la historia al fin y al cabo. De eso se trata, Luis, y agradecemos que tú también vengas a ser parte de esa historia justamente matinal en nuestra casa. No, muchas gracias. Saludo muy grande a Karina Ruiz, amiga mía, profesora de historia. Le mando un abrazo gigante. Y además a mis alumnos de la UDD que en la tarde nos vemos. Sí, que están cerquita, aquí en Roosevelt. Ahí en Roosevelt. Es verdad. Exactamente. 9 de la mañana con 30 minutos. Bueno, usted nos tiene